Hola aventureros. Bueno, nada, seguimos conociendo Cienfuegos, que es la perla del sur en Cuba. En el video de hoy te invitaré a ti que estás detrás de las cámaras a qué hacer y qué ver en un día. ¿En serio? Por supuesto. Entonces, sin más preámbulos y si estás listo, ¡comencemos! Bueno, si partimos desde el malecón que se extiende desde el Paseo del Prado hasta la punta, en la bahía de Jagua, te aseguro que vas a disfrutar de unas vistas espectaculares. Claro, en comparación con el malecón de La Habana, este lugar es un poquito más pequeño, pero realmente no le quita ni una pizca de encanto. Además, cuando el sol comienza a esconderse, te aseguro que vas a tener lista tu cámara en mano porque las puestas de sol aquí te van a impactar. El corazón de la ciudad es el Parque José Martí. Esta plaza está rodeada de diferentes edificios históricos, como por ejemplo el Palacio Ferrer, el Teatro Tomás Terry, el Palacio de Gobierno, la Catedral de la Santísima Concepción, entre otros. En el centro del parque se alza un monumento dedicado a nuestro héroe nacional, José Martí. Llegamos al Parque Central, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2005, ya que todas las construcciones que se encuentran alrededor de este hermoso parque son las verdaderas estrellas de este espectáculo. Uno de ellos es el emblemático Palacio Ferrer, que se hace desde 1918. En la actualidad alberga la Casa de la Cultura Benjamín Duarte. Te cuento que en su momento fue la mansión de José Ferrer Sirés, un español que sabía lo que era el estilo. Contrató a un arquitecto, Pablo Dorando Carbonell, y este le dijo, rediseña y reconstruye. Y vaya, que sí lo hicieron. El resultado fue increíble. Uno de los puntos más emblemáticos de la zona. Este palacio tiene 2 plantas y está decorado hasta el techo. Balcones, columnas y detalles decorativos se destacan en su fachada. Si tienes la oportunidad de subir a su terraza, obtendrás unas vistas impresionantes de la ciudad. Frente al Palacio Ferrer está el Arco del Triunfo, o Arco de los Obreros, un monumento único en toda Cuba, cuyo propósito fue el de honrar a los miles de cubanos que dieron su vida por la libertad de la patria, y que fue construido por obreros de la propia ciudad. Si continuamos caminando por el parque, nos topamos con la Catedral de la Purísima Concepción. Te cuento que se construyó en 1869. Esta joya arquitectónica presenta una hermosa fachada neoclásica, con paredes de cal y techos de tejas rojas, un fiel reflejo de la arquitectura colonial de aquella época. Pero lo que realmente roba la atención a los espectadores son sus vitrales, coloridos y llamativos, que son considerados los más artísticos de todo el país. Y llegamos al Teatro Tomás Terry, un monumento nacional que es una verdadera joya tanto por dentro como por fuera. Este teatro es el centro de las artes escénicas en la ciudad.
Se fundó por allá por 1890 y se construyó en honor a Tomás Terry Adams. Dicen que fue uno de los hombres más adinerados de Cuba, que amasó una gran fortuna en el negocio del azúcar en el siglo XIX. Fueron sus hijos quienes decidieron invertir en la creación de este increíble teatro de lujo y hacer realidad el sueño de su padre. Bueno, cambiando un poco del ambiente, llegamos al Boulevard, que es el epicentro de la vida comercial en Cienfuegos. Aquí ustedes encontrarán numerosas tiendas, restaurantes y bancos, convirtiendo esta arteria en una de las más animadas de la ciudad. Me llama mucho la atención la limpieza, con cestos de basura cada pocos metros. Hay que reconocer que la Perla del Sur es una ciudad muy limpia y ordenada. Además, esta calle está impregnada de mucha historia, ya que antes de convertirse en el bullicioso bulevar que es hoy en día, solían transitar autos y tranvías por aquí. Si quieres llevarte un recuerdo de Cienfuegos, el mercado de artesanía es el lugar perfecto. Aquí encontrarás una gran variedad de souvenirs. Recuerda, no olvides regatear un poco y explorar varios puestos antes de tomar una decisión apresurada. Pero si pensabas que el recorrido iba a terminar en el bulevar, te confieso que la cosa no termina aquí. Cienfuegos todavía tiene más tesoros escondidos. Echémosle un vistazo al Paseo del Prado, que también responde al nombre de la calle 37. Con sus 2 kilómetros de longitud, es el paseo más largo de toda Cuba. Su historia es fascinante. Te cuento que por allá, por 1831, se llamaba Paseo de los Vivos, en contraposición al Paseo de Arango, que tenía el título de Paseo de los Muertos, debido a que por allí pasaban los cortejos fúnebres rumbo al cementerio de Reina. Interesante, ¿eh? Este paseo tuvo muchos nombres. Por ejemplo, fue bautizado como Paseo de Isabel II, Paseo de la Independencia, hasta que finalmente, a partir de 1903, se rebautizó como Paseo del Prado, quizás influenciado por el Paseo del Prado de La Habana. Este lugar está rodeado de edificios de colores pastel, que te hará sentir como si estuvieras caminando en medio de un arco iris. Y no puedes pasar por alto la estatua a tamaño real del Benny Moré, el legendario cantante y compositor cubano conocido como el Bárbaro del Ritmo. Me gustó ver cómo baja del monte la Navanilla y cómo choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Otro lugar interesante que les aconsejo visitar y que queda a tan solo 15 minutos del centro es el Cementerio Reina. Me gusta el rancho de Guano, donde se encuentra una de las esculturas más llamativas, que es la de la Bella Durmiente, dedicada a la joven María Josefa Álvarez Miró. Otro imperdible es la zona de Punta Gorda, a unos 2 kilómetros desde el centro de la ciudad. En este lugar se encuentra uno de los palacios más hermosos, que es el Palacio de Valle. Se construyó en 1917, con un estilo que evoca los palacios marroquíes. Realmente fue un proyecto ambicioso. Este edificio, que parece haber sido sacado de un cuento de las 1001 noches, cobró vida gracias al arquitecto Pablo Donato Carbonell y al ingeniero italiano Alfredo Colín, y su construcción costaría $1,5 millones de pesos de la época. Desde aquí se puede disfrutar de su entrada gótica,
hasta su salón comedor al estilo mudéjar. Este palacio es un auténtico derroche de estilo. No faltan las salas de música y juego, y los detalles por todos lados. Nada, que es una experiencia visual única. Desde ya te estoy invitando que si estás de paso o nunca has visitado Cienfuegos, asegúrate de incluirla en tu lista de destinos. Sin duda, la ciudad te conquistará con su encanto y su rica historia. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like, suscribirte para seguir explorando más destinos juntos. Y como siempre te digo, nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima.